¿Te imaginas estar navegando en un mar completamente negro, a menos 20 grados Celsius, rodeado de hielo, y de repente ver cómo el océano entero se levanta frente a ti? No una ola normal, no una tormenta común, sino una pared de agua de casi 25 metros, avanzando como un monstruo silencioso en el lugar donde se supone deberían reinar la calma y el hielo eterno. Así se ven las olas monstruo en el Ártico. Olas tan gigantes y tan inesperadas que pueden partir un barco rompehielos, arrancar antenas de acero y destrozar placas de hielo de 2 metros de grosor como si fueran cristal. Durante décadas, los científicos creían que el Ártico era un océano dormido, un mar cubierto por tanto hielo que jamás podría generar una ola grande. Pero ahora sabemos la verdad. El Ártico está despertando y está creando algunas de las olas más peligrosas del planeta. En 2020, un rompehielos estadounidense registró una ola estimada de 22 metros en una zona que hace pocos años estaba completamente congelada. Y esa ola ni siquiera fue la más grande. Las simulaciones actuales muestran que si el viento recorre el Ártico abierto durante más de 72 horas, las olas pueden crecer hasta los 28 metros, sin necesidad de un huracán. Estas olas son diferentes a todas las demás. Son más frías, más densas, más pesadas. Una ola de 15 metros en el Ártico puede golpear con la misma fuerza que una de 20 en el Atlántico. Por eso los capitanes dicen que navegar allí es como enfrentarse al mar en su forma más primitiva, más salvaje y más impredecible. Y lo peor es que algunas aparecen sin tormenta aparente, creadas por el choque de vientos polares, hielo fracturado y un océano que ya no tiene reglas. Así se ven las olas monstruo del Ártico. Y lo que estás a punto de descubrir es mucho más extremo. Durante miles de años, el Ártico funcionó como un océano sellado. El hielo marino actuaba como una tapa gigantesca que impedía al viento levantar olas grandes. Pero ahora esa tapa se está rompiendo, y el océano se está comportando como si hubiera sido liberado de una prisión. En 1980, el 60% del Ártico estaba cubierto por hielo grueso y permanente. Hoy, ese hielo ha perdido más de 2/3 de su volumen. Esto significa que el viento tiene cada vez más espacio libre, cientos de kilómetros de agua abierta, para acumular energía y golpear el mar sin interrupciones. Y aquí ocurre algo brutal. Cuando el viento sopla más de 24 horas seguidas sobre agua abierta en el Ártico, las olas comienzan a crecer a un ritmo un 50% más rápido que en cualquier otro océano del planeta. No existe ningún lugar en el mundo donde el oleaje responda tan rápido. En 2012, un estudio del University of Washington registró un fenómeno sin precedentes. Olas de 9 metros, rompiendo en una zona que, hasta entonces, no había estado libre de hielo en meses. Ese fue el primer aviso. Luego llegó lo más alarmante. En 2016 se detectó una tormenta polar, un ciclón ártico que atravesó el mar de Beaufort durante 48 horas. El viento, sin hielo que lo frenara, generó olas de 14 a 18 metros, suficientes para fracturar placas de hielo de 1 metro de grosor como si fueran porcelana. Los satélites captaron cómo el hielo se rompía en miles de pedazos, formando un mosaico caótico que amplificaba todavía más el oleaje. Y con cada año que pasa, el proceso se acelera. Hoy se sabe que el Ártico está entrando en una fase llamada estado de mar completo, un término que los científicos utilizan para describir un océano que ya no está dominado por el hielo, sino por el viento, el agua y el oleaje extremo. Pero lo que vuelve al Ártico realmente peligroso no es solo el tamaño de las olas, es la forma en la que nacen, rápidas, verticales, afiladas, golpeando desde direcciones opuestas, porque el hielo roto actúa como un laberinto que rebota el oleaje. Ese caos hace que una tormenta que,
en cualquier otro océano sería moderada, en el Ártico pueda convertirse en un verdadero infierno líquido. Y la mejor prueba fue la noche en la que un barco noruego se enfrentó directamente a una ola que superó los 25 metros. Los marineros noruegos, rusos y groenlandeses tienen un nombre para una región del Ártico, donde ningún barco quiere entrar durante una tormenta: el Mar del Diablo Blanco. Un tramo entre Svalbard, el Mar de Groenlandia y el Estrecho de Fram, donde el océano se comporta como si estuviera vivo y furioso. Aquí, las olas monstruo no solo existen, se multiplican. El primer motivo es la profundidad extrema. El Ártico tiene zonas que pasan de 200 metros a más de 3000 en cuestión de pocos kilómetros. Esa caída vertical funciona como una catapulta submarina que lanza el oleaje hacia arriba, permitiendo que incluso tormentas moderadas generen olas de 15 o 20 metros. Pero lo más peligroso ocurre bajo el hielo. Cuando una tormenta avanza y el hielo comienza a fracturarse, se forman miles de placas móviles, llamadas hielo panqueque. Estas placas chocan entre sí, rebotan y crean microondas que viajan en direcciones completamente distintas. Cuando estas ondas se combinan con el oleaje principal, aparecen crestas verticales que pueden duplicar su altura en menos de 10 segundos. En esta zona, los satélites han registrado que una tormenta puede aumentar su potencia en un 52% más rápido que en los océanos abiertos. Es el crecimiento explosivo más violento medido en cualquier mar del planeta. Y el caos no termina ahí. En 2018, una boya noruega registró un fenómeno jamás visto. Mientras medía olas de 12 metros, de repente detectó una cresta aislada de 21,3 metros que no provenía de ninguna dirección reconocible. Los científicos creen que fue una ola fractal, creada por la combinación de oleaje libre, oleaje reflejado por el hielo y viento polar descendente. Pero quizás el fenómeno más inquietante de esta zona es el catabático ártico. Son vientos que caen desde las montañas heladas de Groenlandia, como avalanchas de aire frío, alcanzando velocidades de 160 km por hora, sin tormenta aparente. Estos vientos pueden aplastar literalmente el mar, forzando a las olas a chocar contra sí mismas y creando paredes de agua inclinadas que ningún barco puede anticipar. Un dato aterrador: cuando los catabáticos coinciden con una tormenta polar, la altura de las olas puede incrementarse un 70% en apenas 30 minutos. En este infierno blanco, ni siquiera los rompehielos tienen garantizada la supervivencia. Y la prueba perfecta de ello fue el incidente que dejó al borde del hundimiento a un barco noruego atrapado por una ola que superó los 25 metros. A las 2:13 de la madrugada, en pleno invierno polar, el buque noruego Lancefjord navegaba al oeste de Svalbard, en una zona donde el radar mostraba solo fragmentos de hielo y oleaje moderado. La tripulación estaba acostumbrada a condiciones extremas, pero esa noche iba a encontrarse con algo que ningún manual de navegación contempla: una ola que jamás debería existir en esa región. El primer indicio llegó cuando el sonar de casco detectó algo extraño: un vacío en el agua, como si la superficie hubiese descendido repentinamente. Eso solo ocurre cuando una masa gigantesca de agua está elevándose en otra parte. El océano estaba tensándose, como si inhalara antes del golpe. Segundos después, los reflectores del puente captaron una sombra enorme moviéndose entre los fragmentos de hielo. Una cresta oscura, afilada, cargada de bloques blancos que giraban en espiral. La estimación posterior fue estremecedora: una ola de entre 24 y 26 metros, una de las más grandes jamás documentadas en el Ártico. El Lancefjord fue levantado como si fuera un barco de juguete. El casco alcanzó una inclinación cercana a los 42 grados, peligrosísima incluso para un rompehielos.
Los sensores de estrés estructural registraron una deformación de 8 centímetros en la sección de proa, un valor que está justo por debajo de la ruptura crítica. Lo más inquietante fue lo que venía dentro de la ola: bloques de hielo de 300 a 500 kilos, impulsados por la fuerza del agua, golpeando la superestructura como proyectiles. Uno de esos bloques atravesó una barandilla de acero de 2,5 centímetros de grosor. El impacto dejó un agujero limpio, como si hubiera sido perforado por una máquina hidráulica. En la sala de máquinas, los filtros de aire colapsaron por la presión externa. El barco se quedó temporalmente sin potencia, y la tripulación tuvo que reiniciar sistemas manualmente, mientras la ola lo empujaba hacia una zona de hielo compacto. El capitán, con 28 años de experiencia, aseguró después que jamás había visto algo tan brutal. No era una ola, era una muralla negra que venía a destruirnos. Cuando el Lancefjord volvió a estabilizarse, la tormenta comenzó a formar olas cruzadas desde 3 direcciones distintas. El radar mostró firmas de oleaje imposible, picos verticales, crestas cortadas, movimientos erráticos que indicaban que el mar había perdido completamente su patrón. Pero lo que nadie esperaba era que, después de esa ola monstruosa, el hielo comenzaría a comportarse como un enemigo más. Una parte del Ártico, que debería haber sido sólida como una plancha de acero, empezó a fracturarse como si fuera cristal bajo presión, liberando miles de fragmentos capaces de triturar el casco de cualquier barco. Mientras el Lancefjord luchaba por recuperar el control, la tormenta comenzó a revelar otra de sus armas más peligrosas: los ciclones polares, sistemas de baja presión que en el Ártico funcionan de manera completamente distinta a los huracanes del resto del mundo. Estas tormentas no solo generan oleaje, generan espirales de agua capaces de golpear desde varios ángulos al mismo tiempo. Un ciclón polar no necesita temperaturas cálidas ni humedad tropical. Se alimenta del contraste entre el aire helado de la superficie, a veces de menos 25 grados Celsius, y el agua relativamente cálida del mar Ártico, que puede estar a menos 1,5 grados Celsius, justo antes de congelarse. Esa diferencia crea columnas de viento que suben como torres invisibles y giran cada vez más rápido. Lo que hace peligrosos a estos ciclones es su capacidad para deformar el océano. No levantan olas uniformes, crean ondas en espiral, crestas que rotan sobre sí mismas y que pueden cambiar de dirección en cuestión de segundos. En 2021, durante un ciclón polar cerca del estrecho de Fram, una boya registró un fenómeno nunca antes documentado. La altura de las olas pasó de 5 metros a 14 metros en menos de 8 minutos. Y lo más sorprendente, las olas no venían todas en la misma dirección. El mar parecía un tablero roto, donde cada cresta seguía un camino distinto. Este tipo de oleaje es devastador para los barcos porque rompe todas las reglas de navegación. Si giras hacia la ola para enfrentarla, otra te llega por detrás. Si estabilizas el rumbo, te golpean desde el costado. Es un caos perfecto, una especie de emboscada oceánica, donde el barco nunca sabe qué lado defender. Pero lo más impresionante ocurrió en una tormenta documentada al norte de Groenlandia en 2015. Los satélites captaron una formación de olas en espiral de más de 300 metros de diámetro, rotando lentamente como un remolino horizontal. En su borde exterior, las crestas alcanzaban alturas superiores a los 20 metros. Para los científicos, fue la primera vez que comprobaron que un ciclón polar puede convertir el mar en una gigantesca lavadora ártica. Y cuando estas olas giratorias chocan contra el hielo marino, comienza la fase más destructiva del ciclo. Las placas de hielo, algunas de más de medio metro de grosor, empiezan a vibrar, a quebrarse y a flotar como cuchillas gigantes, movidas por la tormenta. Cada fragmento puede actuar como un ariete, capaz de perforar el casco de un barco,
aunque esté reforzado. Este fenómeno tiene un nombre que parece sacado de una película de terror: el hielo triturador. Y una sola ola monstruo puede liberar bloques de hielo que viajan como proyectiles, golpeando barcos, plataformas y todo lo que se cruce en su camino. El hielo comenzó a reaccionar de una manera que muy pocos marineros han visto y aún menos han sobrevivido para contarlo. Cuando una ola monstruo golpea el hielo marino, no lo empuja simplemente, lo destruye, lo corta, lo parte y lo lanza al océano como si fueran fragmentos de un cristal gigante. A este fenómeno se le conoce como hielo triturador, y es uno de los peligros más subestimados del Ártico. Todo empieza cuando una tormenta genera olas superiores a los 10 o 12 metros cerca de placas de hielo joven. El choque entre agua y hielo provoca vibraciones verticales que literalmente rajan la superficie congelada. Pero cuando las olas pasan de los 15 metros, esas vibraciones se convierten en golpes de energía capaces de quebrar placas enteras de hasta 70 centímetros de grosor. En 2017, una tormenta al norte del mar de Laptev registró algo insólito. Un frente de olas rompió 23 kilómetros de hielo compacto en menos de 5 horas, un colapso que los satélites describieron como mecanismo de trituración en cadena. Cada ola destrozaba el hielo, generando miles de fragmentos que luego eran golpeados por la siguiente ola, y así sucesivamente. El resultado es un mar cubierto de esquirlas de hielo de todos los tamaños, desde trozos tan pequeños como piedras hasta bloques gigantes de 500 a 800 kilos. Cuando una ola monstruo empuja estos bloques, se convierten en proyectiles naturales, capaces de perforar cascos reforzados. De hecho, el rompehielos ruso, Capitán Dranitsin, sufrió daños severos en 2019, después de ser golpeado por trozos de hielo proyectados por olas de más de 18 metros. Una parte del casco externo quedó tan doblada que los ingenieros aseguraron que la presión había sido equivalente a un impacto de 50 toneladas en un área de apenas 1 metro cuadrado. Otro efecto devastador del hielo triturador ocurre debajo de la superficie. Cuando el hielo se rompe, muchos fragmentos quedan suspendidos bajo el oleaje, moviéndose como si fueran cuchillas ocultas. Un barco puede navegar aparentemente en aguas libres y de repente sentir un golpe seco que perfora el casco desde abajo. Esto ha sido responsable de decenas de incidentes no explicados en el Ártico desde los años 90. Pero lo más inquietante viene cuando el hielo roto empieza a acumularse. Si el viento lo arrastra hacia un barco atrapado en la tormenta, los bloques pueden formar una trampa mortal llamada presa de hielo, una masa compacta que aprieta el casco desde ambos lados. En 2006, un buque de investigación danés quedó atrapado en una presa durante 17 horas, sin poder avanzar ni retroceder, mientras las olas empujaban bloques de hielo contra su estructura con cada embate. Y mientras el hielo se convertía en un arma más de la tormenta, otra fuerza viva del Ártico estaba sufriendo los efectos de manera devastadora. Los animales, criaturas gigantes, sensibles, migratorias, completamente expuestas a olas que jamás habían existido en esa región. Las olas monstruo en el Ártico no solo ponen en peligro a los barcos, también desatan un caos silencioso en la fauna que habita uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Cuando una tormenta ártica alcanza su máxima intensidad, animales que llevan milenios adaptados a la región se ven arrastrados, desplazados o completamente desorientados por fuerzas que nunca antes habían enfrentado. El primer indicio de que algo iba mal suele venir de las morsas. Estas criaturas de casi 1 tonelada dependen del hielo para descansar, reproducirse y cazar. Pero cuando las olas superan los 10 metros, el hielo se vuelve una trampa mortal. En 2014,
Un episodio documentado cerca del mar de Chukchi mostró cómo una tormenta con olas de 12 a 14 metros provocó un colapso masivo de plataformas de hielo. Más de 30.000 morsas terminaron varadas en una playa de Alaska, sin acceso al mar durante varios días. No habían elegido esa costa, fueron empujadas por el oleaje extremo. Las ballenas también sufren de formas inesperadas. Las jorobadas, que normalmente migran cerca del borde del hielo, han sido vistas huyendo hacia mar abierto cuando el oleaje cambia abruptamente. En 2020, sensores acústicos registraron cómo un grupo de ballenas beluga descendió de golpe a profundidades de 600 metros. Una reacción extrema, probablemente causada por la presión del oleaje que fracturaba el hielo desde arriba. Estas bajadas repentinas son peligrosas incluso para animales tan adaptados. Algunos pueden sufrir desorientación o pérdida temporal del rumbo. Los osos polares, por su parte, enfrentan un problema completamente distinto. Cuando las olas rompen el hielo frontal, estos grandes depredadores pierden sus plataformas de caza. Se han documentado casos de osos arrastrados a más de 40 kilómetros mar adentro sobre pequeños fragmentos de hielo, obligándolos a nadar distancias enormes para sobrevivir. En una tormenta registrada en 2018, un oso polar fue observado nadando al menos 13 horas seguidas, una travesía casi imposible, impulsada por la desesperación. Las focas anilladas también sufren de formas dramáticas. Estas pequeñas criaturas dan a luz en cuevas de nieve, construidas sobre hielo estable, pero las olas grandes pueden destrozar esas estructuras en minutos. Tras una tormenta en el mar de Kara, en 2016, los biólogos encontraron más de 120 madrigueras destruidas, muchas llenas de crías que no lograron escapar. Y luego están los peces del Ártico, algunos de ellos auténticos supervivientes del frío extremo. En condiciones normales, especies como el bacalao ártico navegan justo bajo las placas de hielo, donde la temperatura es estable. Pero durante una tormenta monstruo, el agua se mezcla de arriba abajo, rompiendo esa estabilidad térmica. Los ecosondas han detectado descensos masivos de peces hacia profundidades de más de 100 metros en cuestión de minutos. Es un comportamiento que normalmente solo ocurre tras terremotos submarinos. Incluso los narvales, esos enigmáticos cetáceos con un colmillo largo y retorcido, muestran señales de pánico. Durante una tormenta en Groenlandia, en 2019, un grupo de narvales se dispersó en direcciones opuestas, viajando distancias un 70% mayores de lo habitual. Los científicos creen que el oleaje y el ruido de las olas, fracturando el hielo, pueden interferir con su ecolocalización. El Ártico no está preparado para olas de esta magnitud. Los animales que dependen del hielo están siendo empujados a situaciones límite por un océano que cambia más rápido de lo que sus cuerpos pueden adaptarse. Y mientras la fauna huye, sufre o queda atrapada. Los barcos en la región enfrentan un destino mucho peor, porque algunas de las tormentas más violentas del Ártico no solo generan olas gigantes, han hecho desaparecer barcos enteros sin dejar rastro. Al hablar de tormentas en el Ártico, se suele pensar en hielo, frío y oscuridad. Pero hay un dato que muy poca gente conoce. El Ártico es uno de los lugares con más barcos desaparecidos, sin explicación en los últimos 50 años. Y muchos de esos casos están directamente relacionados con olas monstruo tan violentas que ni siquiera dejan restos flotando. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió en 1974, cuando el carguero soviético Ka-98 Novodvinsk, de 112 metros, se internó en el mar de Kara, transportando mineral de hierro. La última transmisión del capitán informaba oleaje inesperado procedente del norte. En menos de 20 minutos, el barco desapareció del radar. La búsqueda oficial duró 12 días
y no se encontró absolutamente nada. Ni una tabla, ni un bidón, ni restos de combustible. Los oceanógrafos creen que una ola Rogue, posiblemente de más de 22 metros, lo golpeó justo cuando navegaba entre placas de hielo, hundiéndolo de inmediato. Otro caso estremecedor ocurrió en 1991, con el pesquero noruego Arctic Swan. Era un barco reforzado para hielo, con casco doble y tecnología punta para la época. Aún así, se perdió durante una tormenta polar cerca de Svalbard. 2 semanas después, un helicóptero avistó parte del casco delantero, completamente arrancado del resto del barco, como si alguien lo hubiera cortado con una cuchilla gigante. Los expertos concluyeron que fue el resultado de un impacto brutal entre una ola de más de 25 metros y una acumulación de hielo que actuó como cuchilla al partir el barco en dos. Pero quizás el caso más misterioso ocurrió en 2014, cuando un carguero de 90 metros desapareció sin emitir señal de socorro en el mar de Beaufort. Las últimas imágenes satelitales mostraban un patrón extraño en el agua, sombras largas y verticales moviéndose en direcciones opuestas. El análisis posterior reveló que esa zona había estado afectada por olas cruzadas, crestas avanzando desde distintos ángulos, generadas por un ciclón polar. Las simulaciones indicaron la posible formación de olas de 28 a 30 metros, lo suficiente para volcar un buque en segundos. Y no solo son barcos grandes, pequeñas embarcaciones también han sido víctimas. En 2008, una tormenta al noroeste de Groenlandia destruyó 11 barcos pesqueros inuit en menos de una hora. Los registros mostraron olas entre 12 y 16 metros, pero los lugareños hablaban de olas negras gigantes que venían sin avisar. La combinación del oleaje extremo con el hielo triturador convirtió todo en una zona mortal. Algunos barcos quedaron atrapados y aplastados por placas de hielo impulsadas por el oleaje. Otro fenómeno mortal en esta región es la absorción por vórtices submarinos, algo casi exclusivo del Ártico. Cuando una ola monstruo rompe sobre una placa de hielo grande, el agua fluye por debajo y puede crear un remolino intenso. Se han registrado vórtices capaces de generar fuerzas de succión tan fuertes que hunden embarcaciones pequeñas sin que vuelvan a la superficie. El resultado de todo esto es una estadística aterradora. Más del 40% de los accidentes marítimos graves del Ártico, desde 1970, siguen sin explicación definitiva. Los marinos veteranos lo resumen así: en el Ártico, si el mar decide tragarte, no deja pruebas. Pero incluso para los barcos que sobreviven, el Ártico guarda un peligro oculto que muy pocos conocen. Su agua es tan fría, densa y pesada, que una ola de tamaño moderado puede golpear con una fuerza equivalente a una ola gigante en cualquier otro océano del planeta. Ese es el secreto que hace que navegar en el Ártico sea tan mortal. Y si estas olas te han dejado sin palabras, imagina lo que aún queda por descubrir en los rincones más salvajes del planeta. Si quieres más documentales como este, suscríbete, déjame tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a navegar en un mar así? Nos vemos en la próxima aventura.